Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Espero que estén bien. Aquí una vez más, un viernes más, donde el Señor nos está congregando, donde Dios nos está dando la oportunidad de reunirnos y poder disfrutar de este tiempo de coinonía, de este tiempo de adoración, de este tiempo de alabanza, de este tiempo de incluso de hasta escudriñar más la palabra del Señor. El tema de hoy es un tema de esperanza, es un tema también de realidad. Entonces, qué mejor que usted y yo estemos este día apercibido a lo que está sucediendo, a que realmente podamos entender que tenemos nuestros pies puestos firmes en la tierra, mas hay una esperanza también en un mensaje de amor, en un mensaje de que Dios está siempre al control, Él nunca ha perdido el control de las cosas, de que Él siempre está con nosotros. Así es que ese es un día, un viernes especial en la cual el tema se llama realidad versus esperanza. Así es que vamos a través de la palabra del Señor a estar hablando de 3 o 4 eventos en las cuales solo, ante la adversidad, ante la realidad de lo que estaba aconteciendo, siempre hubo una voz de esperanza. Así es que qué gozo, qué alegría saber de ustedes, qué gozo, qué alegría saber de que un viernes más, perdón, de que un viernes más Dios está con nosotros, que un viernes más Dios camina con nosotros, que un viernes más Dios está con nosotros en este momento para que podamos sumergirnos en las aguas, podamos sumergirnos en la palabra, podamos sumergirnos incluso hasta en ese juego del Espíritu Santo. Así es que qué glorioso, qué bendición tener esta oportunidad. Vamos a orar primero que todo, poner en la mano del Señor este programa. Y aparte de eso también, pues después de que oremos, pues les voy a pedir a cada uno de ustedes que tengan la oportunidad de compartir esta señal con otros para que juntos podamos ser gentes de cambio, agentes evangelizadores, que podamos llevar una palabra de esperanza a otros, un mensaje de esperanza, un mensaje en el cual Dios sigue siendo Dios, Dios no ha cambiado ni cambiará nunca. Lo que dice en su palabra desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, todo absolutamente tendrá su cumplimiento. Algunas cosas ya se han cumplido, otras se están cumpliendo actualmente y otras pronto se estará también cumpliendo. Así es que qué bendición, qué gozo, qué alegría. ¿Qué tal si ahí donde usted se encuentra tenemos la oportunidad pues de orar, de orar, de saber que estamos en esta tarde pues deseosos de entrar en esta presencia del Señor. Ahí donde usted se encuentra, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos exaltar y glorificar y bendecir tu santo nombre, Señor. Ser agradecidos contigo una vez más porque nos congregas a través de esta plataforma tecnológica y a través de ti, Señor, tenemos la oportunidad, Señor, de poder edificarnos, de poder enriquecernos en el conocimiento de tu palabra. Señor, son tiempos bastante difíciles, bastante complicados, mas también sabemos que la esperanza de que vendrá un mejor mañana, de que estamos llamados a vida eterna, Señor, pues eso es lo que nos mantiene firmes. Tu palabra, Señor, lo hemos visto en otras ocasiones, en otros programas televisivos, de que, Señor, tu palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, sigue siendo una palabra de esperanza, Señor, en la cual única y exclusivamente solo los que estamos caminando en esa esperanza, solo los que estamos caminando en esa fe, solo los que estamos caminando en con ese gozo, con esa alegría, con esa forma de saber que eres tú, Señor, el que realmente habitas en nosotros, que eres tú, Señor, el que realmente, así como se cumplió la promesa que Jesucristo venía, que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó, que también Él regresará. Así esa esperanza, Señor, también nosotros estamos en esta tarde esperanzados de que si en este día, que si en esta noche, que si en esta madrugada, que si el día de mañana, que si el día dentro de un mes, dentro de 15 años, dentro de 20 años, Señor,
estemos confiados en que tú realmente estás con nosotros y que solo en ti, Señor, es que podemos tener la oportunidad de saber que si venís, nos vamos contigo, Señor, en ese arrebatamiento de la iglesia, Señor. Así es que una vez más, Señor, queremos agradecerte, Señor, para honrar y glorificar a tu santo nombre y honrarte y saber que en ti, Señor, vamos a tener la esperanza de un mejor mañana, que vamos a tener la esperanza de la vida eterna. Así es que, Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo, para adorarte, para exaltarte y glorificarte por siempre. Y Señor, que juntos, ya en la vida eterna, junto con el coro de ángeles, estemos exaltando, estemos glorificando al único y sabio Dios, al mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. ¿Ok? Ahora sí, hermanos y hermanas de Cristo Jesús, les pido de una forma especial, sean agentes de cambio, sean agentes evangelizadores, y a partir de ese momento tienen 30 segundos, sí, 30 segundos para compartir esta señal con otros, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea una vez más exaltado, para que una vez más podamos ver a Dios actuar a través de tu santa palabra. La palabra de Dios es la que nos sostiene, la palabra de Dios es la que nos mantiene firmes y es la que nos trae esperanza en este momento de caos, en este momento de situación, en este momento de incertidumbre incluso. Así es que ya saben, 30 segundos a partir de ese momento, estamos exactamente, ok, ya vamos a, les aviso en qué momento empiezan los 30 segundos. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ok. Como les estaba hablando, el día de hoy, este viernes, estaremos tocando el tema sobre realidad versus esperanza. Cuando nosotros vemos cualquier cantidad de acontecimientos que han estado sucediendo a través de la historia de la salvación de la iglesia, vemos también cómo, a pesar de una realidad, hay una esperanza, incluso hay una victoria. Para demostrar esto, lo que les estoy diciendo, bíblicamente hablando, nos vamos a ir a la realidad que estaba sucediendo con el pueblo de Israel cuando salen de Egipto, y les invito a que vayan al capítulo 14 del Éxodo, versículo del 9 al 12. Y leo para ustedes en la nueva versión internacional. Dice: todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto les decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ok, el pueblo de Israel tiene una realidad. Al frente tiene el mar rojo. Atrás tiene al ejército, al faraón, junto con todos los carros, junto con todos los jinetes,
junto con todos los caballos y las tropas incluso que vienen a pie. Esa es la realidad. Pero vea qué pasa, qué situación también, que es muy dada en nosotros, cuando llega y dice, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Es decir, clamaron, no fue una oración, fue más allá de una oración. Y clamaron al Señor, pero de forma inmediata se vienen y le reclaman inmediatamente a Moisés. Y empiezan a añorar todo lo que sucedía en Egipto. Se les olvidó por completo que durante 400 años fueron esclavos en Egipto, que los alimentaban bien, sí, pero los alimentaban bien con tal de tener una buena fuerza, una buena salud, un buen bienestar, entre comillas, pero seguían siendo esclavos. Esa es la realidad del pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la voz de esperanza? La voz de esperanza la trae Moisés cuando yo lo leo en el versículo 13 y 14, siempre del capítulo 14 de Éxodo, y dice así: no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Lo leo otra vez porque vea la esperanza, vea qué Dios más glorioso el que se está manifestando a través de una palabra de esperanza con Moisés. No tenga miedo, le respondió Moisés, mantenga sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Cuando nosotros vemos en esto mismo, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Cómo utiliza a Moisés para traer esa palabra de esperanza, a pesar de que el pueblo estaba añorando todo lo que había sucedido en Egipto, todos los tratos que tenían en Egipto, que por qué ellos iban a venir a morir en el desierto y todo ese montón de cosas? Es muy dado en nosotros los seres humanos, es muy dado en nosotros estar viendo nuestra realidad y quedarnos en nuestra realidad. Y muchas veces puede venir una persona con una palabra de esperanza y estamos pero tan tapados los oídos que no escuchamos esa esperanza, no escuchamos esa voz de aliento, no escuchamos esa voz que Dios está mandando a través de una persona para que nos hable, para que nos traiga esperanza, para que nos traiga también y nos saque un poquito de esa realidad. Conste, no estoy diciendo que no quitemos los pies de nuestra tierra. Es decir, es cierto, esta es mi realidad, pero siempre hay una salida. Siempre hay algo que, como hijos de Dios, Dios nos dará la victoria. Como hijos de Dios, Dios nos hará más que vencedores. Como hijos de Dios, Dios no abandona a nadie. Como hijos de Dios, dice claramente de que nunca ha visto un justo desamparado, ni tampoco su simiente que mendigue pan. Tenemos un Dios bondadoso, tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios también lleno de gracia y lleno de misericordia. Estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, mas esto no significa que no vayamos a tener tiempos difíciles. Les pido las disculpas del caso, incluso, bueno, estoy transmitiendo aquí desde mi casa. Permítame un segundo. Estoy con una orden sanitaria. Ya gracias a Dios, Dios dio la victoria, pero aún así estoy muy afectado en la garganta. Estoy con bastante afectación, incluso a nivel de mucosidad.
pero el compromiso de llevar la palabra del Señor este viernes es para honrar y glorificar al Señor. Y para darle la honra y la gloria a Él. Esa es mi realidad. Esa es mi realidad. Pero la esperanza fue que no salí positivo en el COVID. Y la victoria, que pronto, a través del juguito de naranja que estoy tomando ahorita, más otras cosas más, pues Dios me dará la victoria con respecto a esa afectación respiratoria. ¿Ok? Vamos también, entonces, voy a leer para ustedes ahí mismo en el capítulo 14 del Éxodo, versículos 16 y 17. Nada más me imagino a Moisés, donde le dijo Dios, y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar, y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a encubrirles de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Pero, ¿qué hizo Dios? Le dijo a Moisés que tomara su vara, que se dividiera el mar rojo, que pasaran por ese mar rojo en seco, porque si hubieran pasado sobre el mar en rojo, el mar rojo húmedo, las mismas carretas por el mismo peso que llevaban, al ir tan pesadas, se hubieran hundido. Pero el milagro que Dios hace es que incluso en eso, que pasan por el mar rojo con la parte de la arena en seco. Fue parte del milagro que Dios hizo. Fue parte de ese milagro completo de liberación que Dios está sacando a este pueblo. Vio la victoria. Había una realidad. Había una voz de esperanza y se dio la victoria. Cuando nosotros nos vamos a la situación que se dio con la reina Esther, y voy leyendo por ustedes el libro de Esther, de la reina Esther, capítulo 3, del versículo 10 al 15. Eso es un libro, por cierto, preciosísimo. Cuando tengan chance, cuando tengan oportunidad, pueden leerlo. Es pequeñito, no es tampoco mucho, son 10 o 11, creo que son 10 capítulos. Dice para ustedes, y lo leo para ustedes, igual en una versión internacional. Capítulo 3, versículos 10 al 15. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Okay. La realidad es que dice, entonces, capítulo 3 del libro de Esther, entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agab y enemigo de los judíos. Y enemigo de los judíos, tomen muy en cuenta eso. Quédate con el dinero, le dijo el rey a Amán, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. El día 13 del mes primero se convocó a los secretarios del rey. Redactaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo todo lo que Amán ordenaba a los sátrapas del rey y a los intendentes de las diversas provincias y a los funcionarios de los diversos pueblos. Todo se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo real. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar.
En cada provincia se debía emitir como ley una copia del edicto, el cual se comunicaría a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para ese día. Los mensajeros partieron de inmediato por orden del rey y a la vez se publicó el edicto en la ciudadela de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber mientras que en la ciudad de Susa reinaba la confusión. ¿Cuál es la realidad? Se supone que el mismo rey había mandado a aniquilar al pueblo de Israel, al pueblo judío. Pero fue la responsabilidad de aquel rey que le dio el anillo a Amán, a un siervo fiel, pero como decimos aquí en Costa Rica, y disculpe, no quiero en ningún momento menospreciar en ningún momento la raza indígena, pero como decimos aquí en Costa Rica, no se le puede poner a un indio a repartir chicha porque ya se cree cacique. Eso mismo sucedió con Amán. Amán llegó y se sintió halagado, se sintió en ese ego elevado, con una autoestima, wow, qué bien, qué excelente, qué extraordinario. Pero, ¿para qué fue? Para llegar y afectar al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. Dios no lo podía permitir. ¿Por qué? Porque entonces, si se hubiera exterminado todo el pueblo de Israel, la promesa que Dios hizo a Abraham se hubiera cortado. Entonces Dios hubiera quedado como un Dios mentiroso y no como un Dios de verdad, un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que lo que promete lo cumple. ¿Ven lo importante de esto? Es decir, tenemos que ver más allá. La realidad es una, es cierto, hay un edicto, hay una situación, pero ¿cuál es la voz de esperanza que encontramos en el libro de Esther? Capítulo 4, del versículo 15 al 17, leo para ustedes. Dice, Esther le envió a Mardoqueo, que recordemos que era familia, esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si le parezco, me perezca. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Aquí quiero rescatar 2 cosas muy importantes. Vea que Mardoqueo era familia de Esther, primero. Segundo, otra de las cosas muy importantes es que Mardoqueo perfectamente podía haber dicho: hey, un momentito, Esther, usted es la reina y todo, pero yo soy mayor que usted. Y a usted se le enseñó desde pequeñita que usted tenía que respetar a los mayores. No, Mardoqueo era un hombre totalmente humilde de corazón y él reconocía perfectamente cuál era la autoridad. Tanto es así que incluso en el libro de Crónicas se habla que cuando el rey Asuero está revisando las crónicas, se dan cuenta de lo que hizo Mardoqueo con tal de salvar la vida del rey, del papá del rey Asuero. Entonces, esto es importante. Mardoqueo sabe cuál es la autoridad en ese momento. Él sabe quién está por encima de él. Eso primero. Y segundo, vea cómo realmente hay algo muy importante que lo quiero rescatar aquí en este versículo, que sería 16, sí, al final del 16. Cuando cumpla con todo esto me presentaré ante el rey. Está hablando ahí la reina Esther.
por más que vaya en contra de la ley. ¿Por qué? Esto es importante que lo leamos nosotros, que sepamos de qué está hablando ella, porque dice que, y si perezco, que perezca. Es decir, si tengo que perder la vida por hacer lo que voy a hacer, entonces pues la perderé mi vida con tal de saber que hice lo que tenía que hacer y lo hice. A no hacerlo y que al final de cabo se perdiese toda la vida de del pueblo Israel, del pueblo judío. ¿Por qué? ¿Qué decía la ley? ¿Qué decía en esta situación con el rey de Asuero? Bueno, no es de un lugar Asuero, sino que así se llamaba el rey. Simple y sencillamente, este rey o la ley decía que nadie podía ingresar a donde el rey, ni la misma reina, o solo que fuese llamada por el mismo rey para algo en especial, para algo diferente. Cuando nosotros analizamos eso, ella decide correr esa milla extra. Ella decide traerle al pueblo judío esa voz de esperanza, esa voz de que, ok, hagamos una cosa, vamos a darle lugar a Dios. Primero que todo vamos a ayunar. Pero ese ayunar es porque no le nace tanto a ella en su corazón, sino porque fue parte de la enseñanza del pueblo judío de lo que significa ayunar, de lo que significa abstenerse, de lo que necesita llegar y presentar ante Dios, ante mi Señor, como renuncia a comer tal cosa o a beber tal cosa o a no hacer comentarios de tal cosa. Eso es una abstinencia, eso es un ayuno para presentarme ante el rey, para presentarme ante ese rey que es a la vez mi esposo, con el caso de Esther, para poder hablarle las cosas como son. Hasta ese momento, Esther no se había presentado ante el rey como mujer judía. Lo había mantenido en secreto, junto con Mardoqueo. ¿Okay? Ahora, ¿a dónde encontramos la victoria? La encontramos en el capítulo 7 también del libro de Esther. Capítulo 7 del versículo 3 al 10, y lo leo para ustedes porque es apasionante. Algo muy importante, el libro de Esther desde el principio, desde el versículo 1, el capítulo 1 hasta el final, capítulo 10 creo que es, en ningún momento habla de Dios. Usted en ningún momento ve la palabra Jehová, en ningún momento usted ve la palabra Dios. Mas, sin embargo, a pesar de que no aparece en toda la Biblia, en todo el libro de Esther, pero sí asumimos de quién es el que le está dando esa guianza a Mardoqueo, quién es el que le está dando esa guianza en todo momento a Esther. Leo para ustedes capítulo 7 del versículo 3 al versículo 10. Esther respondió: si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. El rey le preguntó: ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo es este miserable de Amán, respondió Esther. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se
quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida. Cuando el rey volvió del jardín al palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde Esther estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó, ¿y todavía se atreve a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Y Harbona, uno de los eunucos que atendía al rey, dijo, hay una estaca a 25 metros de altura junto a la casa de Amán. Él mandó colocarla para ahorcar a Mardoqueo, en el que intervino a favor del rey. Empálenlo en ella, ordenó el rey. De modo que empalaron a Amán en la estaca que él había mandado a levantar para Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey. A ver, ¿qué nos dice Esther? ¿Cuál es la realidad? Había un edicto, había un pronunciamiento que ya había mandado absolutamente a todas las comarcas, a todos los lugares, a todas las tiendas, a todo lugar donde existiese el reinado de Asuero. Y todo esto se creyó, ¿por qué? Porque iba con la firma, iba con el sello real, con el anillo real, y así lo hicieron ver. ¿Por qué? Porque entonces pensaron que era el rey Asuero que estaba dando la orden. Pero al final y al cabo no, era Amán, que al final y al cabo de esto, Amán era el soldado brazo derecho del rey. Ahora, esa era la realidad. ¿Cuál es la esperanza? Que Esther decide ponerse en ayuno junto con todas sus doncellas, pero también le dice a Mardoqueo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, todo el pueblo judío en Asuero, bajo el reinado de Asuero, deciden ponerse en ayuno y pararse en la brecha y empezar a orar, empezar a clamar, empezar a ayunar. Vámonos al Nuevo Testamento. Lo voy a leer en Lucas. Me gusta más Lucas porque fue que Lucas decidió pues irse preguntándole, a pesar de que no fue Lucas un apóstol de los que estuvieron ahí entre los 12, él sí estuvo anotando, preguntándole a la gente qué era lo que había sucedido con Jesús. Vamos a la realidad que tenían en ese momento los apóstoles en Lucas capítulo 23. Leo para ustedes en el versículo 44 al 46. Esta es la realidad. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Esa es la realidad que estaban viviendo los apóstoles, pero más especialmente María, que estaba ahí en el Calvario, junto con el hermano, junto con Juan, el discípulo amado de Jesús. Los demás discípulos, los demás apóstoles no se saben qué se hicieron. Pero esa es la realidad. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está aconteciendo, eso es lo que realmente están viendo lo que está pasando. Entonces, ¿a dónde quedó aquel que nos ofrecía vida eterna? ¿A dónde está aquel que nos decidió, que nos hizo renunciar a todo, a ser pescadores de peces, valga la redundancia, y que nos iba a ser pescadores de hombres? ¿A dónde está aquel? ¿A dónde está aquel que vino y nos prometió cielo y tierra? Aquel que nos prometió que el reino de Él no es de este mundo. Aquellos discípulos, aquellos apóstoles, imagínense la incertidumbre que pueden haberles traído esta situación y esta realidad.
La realidad es que Jesús muere. La realidad es que Jesús dice, y esto expiró. Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Todos los que estaban ahí, hasta el centurión, reconoció la autoridad de Jesús cuando vio cómo se rasgó el manto el manto del templo, cómo tembló la tierra. Todo el mundo reconoció que verdaderamente Jesús era quien decía decir. Otros dijeron que era el profeta, que era un profeta más. Y hoy por hoy el mismo pueblo judío sigue diciendo que Jesús fue un profeta más. La realidad que tuvo en ese momento los discípulos, los apóstoles. ¿Cuál fue esa realidad? ¿Cuál fue esa situación que vivieron? Que su máximo líder, que su máximo, que su máxima esperanza les estaba trayendo como esa frustración. Mas si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 4, que leo para ustedes, y ya casi vamos a hacerle pase a nuestro amigo Omar Vargas Barbosa, para que salude a cada uno de ustedes, los que están ahí en el chat, o donde quieran estar, y incluso recuerde estar poniendo su petición de oración. Dice versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 4 de el libro de Hechos de los Apóstoles. Esa es la voz de esperanza. Dice: estimado Teófilo, en el primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que Él fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de los cielos, y una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Es decir, en la cena del Señor, Jesús le dio la orden que por favor no se fueran de Jerusalén, que se quedaran en Jerusalén, que se quedaran en ese aposento alto, que se quedaran en un lugar específico, todos unánimes juntos. Esa es la voz de esperanza. Y más que me imagino a todo el montón de personas que se les presentó Jesús durante esos 40 días. Que eso le vuela la tapa de los sesos a cualquiera. ¿Por qué? Porque según la cultura judía, la persona desambula por 3 días y al cuarto día ya se va al seno de Abraham y ahí queda esperando ¿qué? Esperando la resurrección, esperando el juicio. Pero esa es la cultura judía, nosotros no somos judíos. Pero entonces Jesús durante 40 días se estuvo presentando a un montón de personas, se presentó a las mujeres cuando tocaba el primer día que Jesús resucita. Se le presenta a los mismos apóstoles cuando venían en la barca, a Pedro cuando está a la orilla de la barca, cuando Jesús estaba bien a la orilla de la barca, del mar. Se le presenta también a aquellos los discípulos que van camino de Emaús. Y así se dice que son más de 500 personas que Jesús se le presentó. Esa voz de esperanza, que sí, que Él no se ha ido, que Él está ahí. Ahora, ¿cuál es la victoria? La victoria la encontramos nosotros en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando dice el capítulo 2, al versículo del 2 al 4.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y se llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada una de ellas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Ese juntos, según el libro de Strong, en la referencia 3661, dice estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo, ser todos una sola mente y compartir un solo propósito. Los discípulos tenían unión intelectual, armonía emocional y una sola voluntad en la iglesia recientemente fundada. En cada uno de los casos que se usa homotunomatum, que es la palabra original, indica armonía, la cual conduce a la acción. Entonces, ¿cuál fue la voz de esperanza que tenía que quedarse en Jerusalén? ¿Cuál fue la victoria? La venida del Espíritu Santo. Voy a hacerle el pase a mi amigo hermano Omar para que tenga la oportunidad de saludar y pronto estaremos regresando para la parte final de este programa. Debemos de saberlo, de hoy viernes 13 de mayo del 2022. Ya pronto regresamos.